Buen día, vamos a considerar el caso de lo que es el plano inclinado. Tenemos entonces un objeto de masa m que se encuentra sobre un plano inclinado a un ángulo phi. Para evaluar entonces lo que son las fuerzas, vamos a definir lo que es el plano cartesiano o el plano de coordenadas y lo vamos a definir de esta manera. El eje X a lo largo del plano inclinado, y vamos a colocar la coordenada X positivo, aquí X negativo y la coordenada Y positivo y negativo. ¿Qué fuerzas están presentes? La fuerza D debido al peso, masa por gravedad, y la fuerza normal, que se encuentra perpendicular a lo que es la superficie. Considerando solamente estas dos fuerzas, nosotros podemos hacer un diagrama de cuerpo libre, y al hacer el diagrama de cuerpo libre obtenemos el siguiente desglose. Tendríamos la fuerza normal completamente vertical y el peso con esta dirección. Ahora, el ángulo que tenemos del plano inclinado podemos notar definiendo una línea vertical que aquí se encuentra un ángulo de 90 grados. Al tener ese ángulo de 90 grados, podemos ver de que en este ángulo que hace el plano con el vector del peso, tenemos un ángulo de 90 menos el ángulo phi o del plano inclinado. Pero el plano cartesiano, ¿verdad?, se define en términos de rectas perpendiculares, por lo que este ángulo también es igual al ángulo del plano inclinado. Es decir, que aquí tenemos el ángulo phi, o como alternativa también tenemos 90 menos phi. Al hacer sumatoria de fuerzas en X, tenemos que para lo que es el peso, tenemos una componente a lo largo del eje X, por lo que tenemos dos alternativas para escribirlo. O lo escribimos como menos masa gravedad por seno del ángulo, que en este caso sería el ángulo del plano, o lo escribimos como menos masa por gravedad o seno del complemento. Estas son las fuerzas en X. Aquí tendríamos que agregar entonces otras fuerzas. Dependerá del ejemplo o el ejercicio que hagamos qué fuerzas tendrán componentes X. Y según la situación, tenemos que puede ocurrir de que se cumpla la primera ley o la segunda ley de Newton. Entonces va a estar igualado a cero o lo vamos a igualar a masa por aceleración. Para lo que es la componente Y, tenemos sumatoria de fuerzas en Y. Tendríamos lo que es la fuerza normal menos masa por gravedad coseno del ángulo del plano igual a cero. O lo podemos escribir como sumatoria de fuerzas en Y igual a la fuerza normal menos masa por gravedad seno de 90 menos el ángulo del plano, es decir, el complemento. Igualamos a cero porque de haber aceleración, el movimiento tendría que hacerse a lo largo del plano, para este caso de solo estas fuerzas, y tendríamos solo aceleración a lo largo del eje X. En el eje Y estaría en equilibrio, por lo tanto tendríamos que igualarlo a cero. Entonces, estas son alternativas para escribir lo que es el diagrama de fuerzas para un objeto que se encuentra sobre un plano inclinado.